Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la vida tal como se conocía estaba a punto de cambiar drásticamente en muchos aspectos, y la percepción sobre el cigarro no fue la excepción. Antes de 1914, este pequeño cilindro de tabaco enrollado era visto como un símbolo de decadencia, un hábito propio de los sectores más marginalizados de la sociedad: criminales, inmigrantes, individuos de mala reputación y aquellos que simplemente no encajaban en la respetabilidad de la época. Para muchos estadounidenses de clase media, la imagen de una persona con un cigarro en la boca evocaba corrupción y degeneración moral. Incluso se llegó a argumentar que el cigarro era una amenaza directa para la estabilidad del país. Sin embargo, apenas 4 años después, al final de la guerra, todo había cambiado. Lo que alguna vez fue considerado un vicio indeseable, de repente, se convirtió en una señal de patriotismo. Fumar ya no era visto con desprecio, sino con admiración. Pero, ¿cómo ocurrió esta transformación tan radical? ¿Cómo pasó el cigarro de ser considerado una amenaza para la sociedad a convertirse en un símbolo de orgullo nacional y poderío económico? La respuesta a esta pregunta está profundamente ligada a la guerra. En ese periodo turbulento, los ejércitos de varias naciones se convirtieron, de forma inesperada, en los mayores distribuidores de cigarrillos del mundo, creando una generación de soldados dependientes de la nicotina. Estos soldados, al regresar a casa, trajeron consigo su nuevo hábito, estableciendo las bases para una explosión en el consumo de tabaco en la sociedad civil. A medida que la demanda crecía, las empresas tabacaleras aprovecharon la oportunidad, utilizando estrategias de marketing agresivas para normalizar el consumo y convertirlo en parte del estilo de vida moderno. Y no solo Estados Unidos fue responsable de este fenómeno. En medio del caos y la destrucción, el cigarro se convirtió en un producto clave de la posguerra, usado para distraer a las masas y estabilizar economías devastadas. Esta es la historia de cómo la guerra convirtió al cigarro en un gigante de la industria. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la sociedad occidental no veía con buenos ojos el cigarro. No solo era un producto poco conocido, sino que además estaba rodeado de prejuicios y desinformación. En Reino Unido, por ejemplo, era considerado un símbolo de debilidad y feminidad, mientras que en Estados Unidos se asociaba con lo peor de la sociedad: delincuentes, estafadores e inmigrantes cuya cultura era vista como extraña y amenazante para los valores tradicionales del país. Reflejando este temor, un artículo alarmista del New York Times de 1886 llegó a afirmar que el declive del Imperio español comenzó cuando los españoles adoptaron el hábito de fumar cigarrillos. Y si esta práctica perniciosa se extendía entre los estadounidenses, el colapso de la República sería inevitable. Este tipo de retórica era común en la época y fue adoptada por figuras influyentes como Henry Ford, quien en 1914 publicó un folleto donde afirmaba que la mayoría de los criminales eran fumadores empedernidos. No solo moralistas y empresarios se oponían al cigarro, también los primeros reformistas de la salud pública advertían sobre sus efectos dañinos. Se temía que fumar debilitara a toda una generación de jóvenes, convirtiéndolos en ciudadanos improductivos y enfermizos. Para los activistas del movimiento por la templanza, que buscaban erradicar el alcohol y otros vicios, el cigarro era una amenaza comparable a la embriaguez. A pesar de todo esto, las campañas contra el tabaco nunca lograron el mismo nivel de éxito que la prohibición del alcohol. Entre 1895 y 1921, al menos 15 estados prohibieron la venta de cigarrillos, pero esas leyes no tardaron en ser revocadas. De hecho, durante las primeras 2 décadas del siglo XX, el consumo de cigarrillos per cápita aumentó en más de un 1,000%. Todo indicaba que las campañas en su contra estaban perdiendo la batalla. Sin embargo, fue un evento inesperado el que cambió las reglas del juego: la Primera Guerra Mundial. El conflicto mundial provocó un aumento masivo en el consumo de cigarrillos en todos los países participantes. En Reino Unido, las ventas se duplicaron entre 1914 y 1920. En Francia, las cifras aumentaron de 3.7 a 4,9 mil millones de cigarrillos entre 1913 y 1919, un crecimiento del 31% en solo 6 años. Alemania, que en 1914 producía aproximadamente 13.000 millones de cigarrillos, en 1925 ya fabricaba más de 30.000 millones. Y en Estados Unidos, el consumo per cápita se duplicó, aunque algunas estimaciones sugieren que llegó a triplicarse. ¿A qué se debía este aumento tan drástico? La respuesta es simple: los cigarrillos se convirtieron en parte esencial del equipo de los soldados. Se incluyeron en las raciones diarias de los ejércitos de Reino Unido, Francia y Alemania como una forma de mantener la moral en las trincheras. Se descubrió que la nicotina ayudaba a calmar los nervios y a soportar el estrés extremo del combate. Para los soldados, encender un cigarro era un momento de alivio en medio del caos, una distracción fugaz que los ayudaba a sobrellevar la realidad de la guerra. Este fenómeno fue tan significativo que figuras militares lo reconocieron públicamente
drásticamente. El general John Pershing, comandante de las fuerzas expedicionarias en Europa, declaró: "Si me preguntan qué necesitamos para ganar esta guerra, responderé que tanto tabaco como balas". Mientras tanto, el ministro de Alimentos británico, David Thomas, admitió que los soldados fumaban en parte para reducir su apetito, lo que a su vez disminuía la cantidad de comida que necesitaban consumir. Pero la guerra no duraría para siempre, y cuando terminó, el mundo quedó con una nueva realidad, una generación entera de veteranos adictos al cigarro. Las empresas tabacaleras vieron en esto la oportunidad perfecta para expandir su mercado. Chesterfield, una de las marcas más grandes, lanzó una campaña publicitaria en 1919, apenas 2 meses después del fin de la guerra. Sus anuncios mostraban a soldados de distintas ramas militares fumando, reforzando la asociación entre el cigarro y el heroísmo. Así, el cigarro pasó de ser un vicio a un símbolo de masculinidad y patriotismo. Con la Primera Guerra Mundial, el cigarro se había asegurado un lugar en la sociedad, pero la Segunda Guerra Mundial lo llevaría aún más lejos, convirtiéndolo en un fenómeno mundial, hacia la estratosfera. El impacto de la Segunda Guerra Mundial en la popularidad del cigarrillo es innegable. Basta con observar las cifras para darse cuenta de lo drástica que fue su expansión. En 1939, el consumo per cápita en los Estados Unidos rondaba los 1,800 cigarrillos al año. Solo 6 años después, en 1945, esa cifra se había duplicado, alcanzando niveles sin precedentes. Pero, aunque la correlación entre el conflicto y el auge del cigarrillo parece evidente, no debemos apresurarnos a asumir que la guerra fue la única responsable de este fenómeno. Según el historiador Richard Tennant, la industria tabacalera ya venía en una trayectoria ascendente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, el consumo de cigarrillos se expandió constantemente, solo afectado por eventos externos como la Gran Depresión. Factores como la industrialización y el cambio en la percepción social del tabaco contribuyeron a su crecimiento. Sin embargo, aunque la guerra no fue la única razón de su auge, sí jugó un papel determinante en acelerar su aceptación y normalización. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses recibieron un suministro total de 7,500 millones de cigarrillos. Pero en la Segunda Guerra Mundial, esa cifra explotó a niveles asombrosos. 92,000 millones de cigarrillos anuales fueron enviados para el consumo de las tropas. El cigarro dejó de ser solo un producto de consumo y se convirtió en un símbolo de la vida en el campo de batalla. Su distribución era tan masiva que un informe de defensa de diciembre de 1944 reveló que un 30% del suministro total de cigarrillos estaba destinado a los soldados en el frente. Pero el impacto no se limitó a los militares. La demanda de cigarrillos entre la población civil también se disparó, al punto de que se produjo una escasez generalizada. La gente empezó a acapararlos, comprando en grandes cantidades por miedo a quedarse sin ellos. Esta crisis llevó a la industria tabacalera estadounidense a aumentar su producción de forma drástica, alcanzando cifras de fabricación nunca antes vistas. En 1939 se producían 172,500 millones de cigarrillos al año. Para 1945, la cifra había ascendido a 267,600 millones, un crecimiento del 55% en apenas 6 años. Al igual que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, el cigarrillo se convirtió en un símbolo de patriotismo y sacrificio. La publicidad lo promovía como un artículo esencial para apoyar el esfuerzo de guerra. Algunas campañas incluso sugerían que comprar cigarrillos era tan patriótico como comprar bonos de guerra. No tardaron en aparecer anuncios dirigidos específicamente a las mujeres, quienes habían ingresado en grandes cantidades a la industria de apoyo bélico. En una edición de Vogue de noviembre de 1944, una publicidad mostraba a 4 mujeres desempeñando distintos trabajos relacionados con la guerra y promocionando a Camel como su marca preferida. El mensaje era claro: así como los hombres, las mujeres en la guerra también prefieren Camel. Pero no se trataba solo de atraer consumidoras, sino también de convertirlas en compradoras para los soldados en el frente. Las compañías tabacaleras, particularmente Camel y Chesterfield, publicaron anuncios animando a las mujeres a enviar cigarrillos como obsequios a sus parejas o familiares que estaban en combate. Otro movimiento publicitario ingenioso lo realizó Lucky Strike. Antes de la guerra, la marca utilizaba un empaque verde y rojo. Durante el conflicto, declararon haber cambiado a un diseño rojo y blanco porque el verde contenía cobre, un material esencial para la producción militar. Con esto, lanzaron la campaña Lucky Strike Green ha ido a la guerra, dando la impresión de que habían hecho un sacrificio patriótico. Pero en realidad, el verde de sus empaques no contenía cobre, sino cromo, y la empresa ya tenía planes de cambiar su diseño mucho antes del conflicto. Solo aprovecharon la guerra como excusa para fortalecer su imagen y vincularla con el ejército. Incluso incluyeron en sus anuncios la frase Lucky Strike
Strike significa tabaco de calidad, estilizada de manera similar a un mensaje en código Morse, reforzando su conexión con los militares. Sin embargo, la publicidad no funcionaba igual en todas partes. En la Alemania nazi, por ejemplo, la propaganda antitabaco era una política oficial. El régimen restringió la publicidad de cigarrillos y prohibió fumar en algunos espacios públicos, argumentando razones de higiene y pureza social. No obstante, esto no impidió que el cigarrillo fuera considerado un producto esencial para el esfuerzo bélico. En 1941, Joseph Goebbels, jefe del Ministerio de Propaganda, bloqueó un intento de prohibir el tabaco entre los soldados, señalando que millones de tropas alemanas dependían de los cigarrillos proporcionados por el Estado para mantenerse en el frente. Las secuelas de la guerra. Después de la caída del Tercer Reich, el rechazo al nazismo llevó a que muchas de sus políticas fueran descartadas, incluyendo las restricciones al cigarrillo. Esto tuvo una consecuencia inesperada. Las campañas de salud pública contra el tabaco comenzaron a ser asociadas con el autoritarismo nazi. Para la industria tabacalera y sus defensores, fue fácil tachar cualquier esfuerzo para frenar el consumo de cigarrillos como un intento de controlar la vida de los ciudadanos, similar a las políticas del régimen de Hitler. Como resultado, en Alemania, el consumo de cigarrillos aumentó en el periodo de posguerra, pero el fenómeno no se limitó a ese país. En el resto de Europa, el cigarrillo también se volvió omnipresente, en gran parte debido al Plan Marshall. Entre 1948 y 1951, el 4,4% de los productos enviados como ayuda a Europa eran derivados del tabaco. Algunos políticos estadounidenses argumentaban que esto ayudaría a fortalecer las democracias capitalistas y frenar la expansión del comunismo. Un congresista de Virginia, John W. Flanagan, defendió la medida afirmando que la distribución de cigarrillos contribuiría a eliminar ideologías hostiles a la democracia y la paz mundial. Por supuesto, esto no solo beneficiaba la estabilidad política, sino también a la industria tabacalera de Estados Unidos. En su intento de cubrir la demanda, las empresas de tabaco sobreprodujeron cigarrillos y terminaron con un excedente masivo. En lugar de perder dinero, el gobierno estadounidense compró el exceso y lo envió a Europa como parte del paquete de ayuda económica. Esto, sin embargo, afectó a los fabricantes locales de tabaco, especialmente en Grecia, donde el tabaco era una de las principales industrias. Cuando el gobierno griego protestó, la administración estadounidense respondió que no podían hacer excepciones debido a la presión de los productores de tabaco del sur de Estados Unidos. A largo plazo, la proliferación del cigarrillo en la posguerra consolidó su dominio. Muchos gobiernos europeos comenzaron a depender de los impuestos sobre el tabaco como una fuente clave de ingresos, dificultando cualquier esfuerzo para reducir su consumo. Entre 1945 y finales de los años 80, el cigarrillo representó el 80% del consumo mundial de tabaco. Si bien en los Estados Unidos su uso ha disminuido en las últimas décadas, en Europa el cigarro sigue siendo una parte importante de la cultura cotidiana. Aunque nunca sabremos con certeza cómo habría evolucionado la industria del tabaco sin los dos grandes conflictos del siglo XX, es evidente que las guerras fueron un factor clave en su ascenso. El cigarrillo fue integrado en la vida militar en todo el mundo, convirtiéndose en una costumbre entre soldados de todas las nacionalidades. El hábito se propagó cuando estos combatientes regresaron a casa, influenciando a sus familias y amigos. Lo que comenzó como un acto de resistencia en el campo de batalla se transformó en una norma social. La Segunda Guerra Mundial no solo expandió el comercio mundial del cigarro, sino que también ayudó a cimentar su aceptación en la sociedad. Un símbolo de unión en tiempos difíciles, convertido en un ícono publicitario y, con el tiempo, en un enemigo silencioso de la salud pública.